Visualicen un escenario donde el sufrimiento no solo se interpreta, sino que se vive intensamente por el equipo de rodaje, con escenas tan impactantes que resultaron en dolor real, incidentes inexplicables y sucesos misteriosos que desafiaron cualquier lógica. Jim Caviezel, en su papel de Cristo, recibió descargas eléctricas, fue alcanzado por un rayo y estuvo a punto de sucumbir bajo el peso del madero, mientras sus colegas observaban fenómenos sobrenaturales que los dejaban desconcertados. ¿Qué ocurrió exactamente durante la filmación de esta película? Las respuestas pueden ser más sorprendentes de lo que se anticipa. Para comprender la escala y las controversias que envolvieron la realización de La Pasión de Cristo, es crucial retroceder y examinar el contexto en que se desarrolló el filme. A inicios del siglo XXI, Mel Gibson, reconocido cineasta de Hollywood, se embarcó en una empresa audaz: narrar las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo en una manera nunca antes vista en el cine. Desde el principio, Gibson sabía que no sería una tarea fácil. Este enfoque innovador de Gibson se refleja en los escritos sagrados que relatan la determinación de Jesús ante su destino, como se ve en Marcos 14:36, donde Jesús, ante su próximo sacrificio, declara: «Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta esta copa de mí, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras». Este versículo subraya los desafíos físicos y espirituales enfrentados durante el rodaje, destacando la intensidad del sacrificio y la pasión que el filme aspiraba a mostrar. Gibson se mantuvo firme frente a las críticas, defendiendo que su visión era esencial para captar la esencia del sacrificio de Cristo. Citaba escrituras como Isaías 53:5, que describen el padecimiento del siervo de Dios, como justificación para su enfoque, resaltando la necesidad de presentar una realidad que él consideraba atenuada en representaciones anteriores. Antes de iniciar la filmación, la película ya se enfrentaba a numerosos obstáculos. La decisión de rodar en arameo, latín y hebreo, idiomas que exigían un estudio detallado por parte de los actores, no era el único desafío. La financiación del proyecto también se tornó crítica, puesto que ningún estudio importante quería vincularse con una producción tan arriesgada. Mel Gibson optó por financiar la película con su propio capital, evidenciando un compromiso extraordinario con su visión. Esta decisión no solo mostraba su dedicación, sino que también aumentaba los riesgos del emprendimiento. La fidelidad lingüística pretendía recrear el contexto histórico de tal forma que el público moderno pudiera experimentar la historia como si estuviera presente. La preparación del reparto fue también exhaustiva. Jim Caviezel, seleccionado para encarnar a Jesús, se enfrentó a un proceso de preparación física y espiritual riguroso. La presión para representar de manera auténtica a la figura central del cristianismo era enorme, y Caviezel experimentó profundamente la responsabilidad de su rol. La filmación en lugares aislados y la reconstrucción de la Jerusalén del primer siglo demandaron un trabajo monumental. Se seleccionaron sitios en Italia que simularan el entorno desértico de Judea, y se erigieron enormes decorados que representaban partes de la urbe sagrada. Para Gibson, este grado de precisión era crucial, y él solía referenciar Lucas 23:44 a 45 acerca de la oscuridad que envolvió la crucifixión, para subrayar la relevancia del ambiente en su relato. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. La selección de Jim Caviezel para encarnar a Jesús marcó un hito tanto para él como para la película. Caviezel, quien contaba con 33 años en el momento del rodaje, la edad que se presume tenía Cristo al fallecer, interpretó esto como una señal de su llamado a este rol. Esta coincidencia no solo reafirmó su elección, sino que también intensificó su vínculo personal y espiritual con el personaje. Caviezel enfrentó múltiples retos durante la producción, incluyendo daños físicos y el escepticismo de sus pares en Hollywood. A pesar de ello, su dedicación fue inquebrantable. El actor se entregó por completo al personaje, empleando técnicas que lo acercaban lo más posible a las vivencias que Jesús podría haber experimentado. Su preparación abarcó numerosas horas de oración y meditación en escrituras como Mateo 27:46, donde Jesús exclama a Dios desde la cruz. Caviezel se esforzó por adentrarse en la mentalidad de Jesús durante esas horas finales, una misión que halló tanto abrumadora como transformadora. El efecto de este rol en Caviezel fue significativo. No solo afrontó desafíos físicos como la hipotermia y percances durante las cruciales escenas de crucifixión, sino que también atravesó una transformación espiritual. El actor frecuentemente expresaba cómo el papel lo acercaba más a su fe, convirtiendo su actuación en un acto no solo de interpretación, sino de devoción. Al iniciar las grabaciones, el set de La Pasión de Cristo se transformó en un espacio de intensa actividad y emociones profundas. Desde el primer día, el equipo presenció cómo la visión de Gibson tomaba vida, enfrentando tanto los desafíos logísticos como emocionales inherentes a este tipo de proyectos. Los actores y el personal técnico laboraban extensas jornadas bajo condiciones extremas. El clima y el terreno en las ubicaciones seleccionadas agregaban realismo al filme, pero también suponían retos significativos. Las temperaturas variables, desde frío intenso hasta calor sofocante, servían de constante recordatorio de la severidad de las condiciones que Jesús y sus discípulos pudieron haber enfrentado. A pesar de estos obstáculos, o tal vez gracias a ellos, muchos miembros del equipo relataban sentir una presencia o energía que los fortalecía. Estas percepciones se compartían habitualmente en las reuniones diarias, donde se discutían no solo los progresos técnicos, sino también las vivencias personales que emergían durante la producción. Uno de los sucesos que más dio de qué hablar fue cuando Jim Caviezel y el ayudante de dirección sufrieron impactos de rayos mientras se filmaba la crucifixión, un hecho que muchos consideraron como una señal de las potencias divinas en acción. Estos episodios no solo representaron desafíos técnicos, sino que también fueron interpretados como momentos de profunda significación espiritual, resonando con textos como Job 36:32, que menciona a Dios manifestando su voluntad a través de los relámpagos. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, se reportaron varios fenómenos que muchos catalogaron de milagrosos o sobrenaturales. Estos no se limitaron a los mencionados impactos de rayo, sino que incluyeron sanaciones misteriosas y episodios de intensa conmoción espiritual que parecían superar el mero acto de actuar. Relatos de integrantes del equipo y actores indicaban que, en diversos momentos, experimentaban una conexión especial con el contenido que presentaban. Esta relación se traducía en vivencias personales de fe intensas que muchos describían como revitalizantes o incluso transformadoras.
Además, la severidad de las escenas de crucifixión y flagelación, donde Caviezel padeció físicamente, añadió una capa de realidad y empatía hacia el padecimiento de Cristo que muchos consideraban sobrecogedora. Estas secuencias, algunas de las más complejas de capturar, solían estar acompañadas de oraciones y periodos de reflexión colectiva sobre textos como Marcos 15:34, donde Cristo manifiesta su sensación de desamparo en la cruz. La confluencia de estos factores, el contexto físico, los desafíos técnicos y la carga emocional y espiritual, generó un ambiente singular, donde las fronteras entre actor y personaje, entre la producción y la fe, parecían desvanecerse. Era como si, en esos instantes, el equipo y el elenco no solo recrearan hechos históricos, sino que los vivieran de una forma trascendental, reflejando conceptos bíblicos sobre la providencia y el sacrificio, como se ilustra en Hebreos 12:2, donde se nos alienta a mirar a Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, que por el gozo propuesto soportó la cruz, despreciando la vergüenza. En el rodaje de una de las escenas cruciales de la crucifixión, todos en el set fueron testigos de un evento impactante. Jim Caviezel recibió un impacto de rayo. Este incidente, lejos de ser considerado un mero accidente, fue interpretado por muchos como un signo celestial. El golpe ocurrió en un momento de intensa contemplación espiritual y fue el segundo evento similar en el set, dado que el asistente de dirección también había sido afectado previamente. La reacción inicial fue de estupor, pero pronto se transformó en un sentimiento de maravilla y reverencia. Este suceso reforzó la creencia de muchos en el equipo de que estaban involucrados en algo más allá de lo ordinario. La experiencia motivó reflexiones profundas sobre la influencia y presencia divina, vinculándola con relatos bíblicos como Hechos 9:3, donde Pablo es derribado por una luz divina en su camino a Damasco. Tras el incidente, Caviezel, a pesar de estar aturdido, optó por proseguir con la filmación, demostrando un compromiso y una resiliencia que inspiraron a todos los presentes. Su firmeza se convirtió en un testimonio de fe y valentía, resonando con la noción de perseverancia ante las adversidades, un tema recurrente en muchas historias bíblicas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este suceso no solo transformó la atmósfera del set, sino que también redefinió la recepción de la película. La relación entre el incidente y el mensaje de la cinta se convirtió en un tema de reflexión tanto para el elenco como para la audiencia, destacando la profundidad y la seriedad del emprendimiento. La dedicación de Mel Gibson a la autenticidad histórica y lingüística constituyó uno de los fundamentos de la pasión de Cristo. La decisión de utilizar arameo, latín y hebreo, idiomas contemporáneos a Jesús, buscaba sumergir completamente a los espectadores en el entorno histórico y cultural de la narrativa bíblica. Esta opción introdujo desafíos significativos, sobre todo en la preparación del reparto. Los actores debieron dominar frases y textos completos en estas lenguas milenarias, lo cual requería no solo memorización, sino también una correcta pronunciación y entonación. La preparación fue rigurosa, incluyendo estudios intensivos de lenguaje y cultura. La precisión histórica también influyó en la recreación de los vestuarios y escenarios, diseñados para reflejar con exactitud el Jerusalén del siglo I. Cada aspecto, desde la arquitectura hasta los objetos de uso diario, fue meticulosamente investigado y reproducido,
basándose en descubrimientos arqueológicos recientes y consultas con expertos en estudios bíblicos. Esta lealtad no solo enriqueció la experiencia visual y dramática de la película, sino que también proveyó una base sólida para la trama, permitiendo que la historia de Jesús se transmitiera con un sentido de autenticidad y urgencia que raramente se había alcanzado antes. Las secuencias que mostraban a Jesús cargando la cruz fueron algunas de las más intensas y complicadas de grabar. Jim Caviezel enfrentó retos físicos severos, incluyendo hipotermia y una dislocación de hombro, mientras llevaba una cruz real a través de las ásperas colinas italianas que hacían de escenario. El peso físico de la cruz representaba un paralelo impactante al peso espiritual que Jesús asumió según las Escrituras. Este paralelismo fue destacado en las discusiones y reflexiones del equipo, quienes a menudo aludían a pasajes como Gálatas 6:2, que insta a los fieles a soportar mutuamente sus cargas, reflejando así la carga que Cristo asumió por la humanidad. A pesar de los contratiempos, Caviezel y el equipo persistieron, movidos por un sentido de misión. El dolor y el sufrimiento vividos durante estas escenas sirvieron para profundizar la representación del sacrificio de Jesús, haciendo que las imágenes en pantalla no solo fueran visuales, sino también profundamente emotivas. El esfuerzo colectivo para superar estos obstáculos fortaleció la unidad y el compromiso del equipo. La experiencia compartida de enfrentar adversidades físicas y emocionales se convirtió en una fuente de inspiración y un testimonio del poder de la fe y la resolución, cualidades que resonaban fuertemente con el mensaje de la película. La influencia de participar en La Pasión de Cristo fue más allá de los límites físicos del estudio de filmación. Numerosos integrantes, tanto actores como personal técnico, experimentaron profundas transformaciones y reavivamientos espirituales durante la producción. Las experiencias variaron desde cambios radicales en creencias y reafirmaciones de fe, hasta alteraciones en sus visiones de vida y enfoques profesionales. Uno de los ejemplos más significativos fue Luca Lionello, el intérprete de Judas. Al inicio del proyecto se identificaba como ateo, pero cerró su participación con una perspectiva espiritual renovada, que incluso lo llevó a bautizar a sus hijos después de la filmación. Este cambio radical fue una de muchas historias impactantes de evolución personal y espiritual compartidas por los participantes. Estas historias se intercambiaban regularmente entre los miembros del equipo, fomentando un ambiente de diálogo abierto sobre creencias y propósitos vitales. La profundidad del proyecto y las condiciones únicas de su producción crearon un entorno propicio para el autoexamen y el avance personal. El impacto de La Pasión de Cristo en sus colaboradores destaca la capacidad del arte para influir y metamorfosear el espíritu humano. Estas narrativas personales de cambio y descubrimiento se integraron en la trama de la película, aportando una dimensión adicional de autenticidad y profundidad a la producción final. La filmación de La Pasión de Cristo estuvo permeada de simbolismo y acontecimientos que muchos interpretaron como señales divinas. Desde los impactos de rayos sobre Caviezel y el asistente de dirección hasta las curaciones inesperadas en el set, estos eventos fueron vistos no solo como casualidades, sino como componentes de un relato mayor. Estos fenómenos fueron ampliamente debatidos y considerados por el equipo como validaciones de la trascendencia y seriedad del proyecto. Frecuentemente, estos momentos sirvieron para profundizar en las enseñanzas y aumentar la comprensión del grupo sobre los relatos bíblicos que estaban representando. El simbolismo extendido en el filme jugó un papel esencial en la narrativa,
elementos como la serpiente en el jardín durante la tentación y el uso constante de la luz y la oscuridad para diferenciar el bien del mal, se usaron intencionadamente para enriquecer el relato y promover la reflexión entre los espectadores. La adopción de estos elementos simbólicos y la interpretación de los eventos significativos reafirmaron la idea de que la pasión de Cristo no era simplemente un filme, sino una vivencia espiritual y transformadora tanto para quienes la crearon como para quienes la presenciaron. Cada detalle fue seleccionado con cuidado y debatido intensamente, asegurando que el mensaje transmitido fuera no solo fiel a las Escrituras, sino también resonante en un nivel emocional y humano profundo. Las secuencias de azotes en La Pasión de Cristo han sido especialmente impactantes por su crudeza y el fuerte impacto emocional que provocaron. Jim Caviezel, en su interpretación de Jesús, padeció auténtico dolor durante la filmación debido a golpes no intencionados con los látigos. Esta cruda veracidad intensificó cómo el público experimentó el tormento de Cristo. No olvides compartir este video con alguien que valoras. Nuestra misión primordial es esparcir el Evangelio. ¿Eres consciente de que hay muchas personas sin acceso a información relevante? Distribúyelo en tus grupos de WhatsApp o compártelo en Facebook. Te aseguro que será beneficioso. Si disfrutas de este tipo de contenido, déjanos un comentario diciendo «Quiero más». Así entenderemos que te interesa y podremos seguir proporcionando materiales similares. Pero ahora, regresemos al asunto principal. La intención de estas secuencias era ilustrar con claridad la brutalidad de los azotes que Jesús enfrentó. Se aludía a versículos como Isaías 53:5, que narra cómo por sus heridas obtenemos sanación, para proveer un trasfondo teológico al sufrimiento visualizado en la cinta. La meticulosidad en estos detalles aspiraba a ampliar el entendimiento del espectador sobre la pasión y el martirio de Jesús. Más allá del impacto en los espectadores, rodar estas secuencias supuso un desafío emocional para los actores y el equipo. Muchos compartieron cómo la gravedad de las grabaciones les afectó personalmente, induciéndoles a reflexionar sobre el sacrificio, la redención y la esencia humana del dolor. Este segmento de la película no solo desafió los estándares usuales del cine, sino que también estableció un nuevo modelo para la narración de historias sagradas. La representación explícita y sin reservas de la flagelación subrayó el poder del cine para generar empatía y entendimiento a través de una recreación auténtica y directa de acontecimientos históricos. La decisión de Jim Caviezel de encarnar a Jesús impactó profundamente su trayectoria y vida personal. A pesar de las advertencias de Mel Gibson sobre las posibles consecuencias en Hollywood, Caviezel aceptó el desafío, impulsado por una convicción y conexión personal profundas con el papel. El actor enfrentó retos que trascendieron lo físico. Encarnar a una figura tan icónica y a la vez controvertida resultó ser una carga significativa tanto dentro como fuera del rodaje. Caviezel compartió cómo su devoción se convirtió tanto en su fortaleza como en una prueba personal, en un medio a menudo escéptico a las manifestaciones de fe religiosa. Las secuelas de su participación en La Pasión de Cristo fueron mixtas. Si bien recibió elogios por su desempeño, también sufrió cierto rechazo dentro del sector. No obstante, Caviezel consideró que el rol fue uno de los más cruciales y transformadores de su carrera, reflejando principios como los de Mateo 16:25, sobre el sacrificio de perder la vida para hallarla, aplicados a su inversión personal y profesional. Este compromiso con el rol y la narrativa que La Pasión de Cristo
buscaba presentar, mostró cómo el arte y la fe pueden fusionarse, retando tanto a artistas como a espectadores a reflexionar sobre sus propias convicciones y los sacrificios que están dispuestos a realizar por ellas. La repercusión de La Pasión de Cristo alcanzó mucho más allá de las salas de cine. La película desencadenó debates globales sobre religión, la violencia en el cine y cómo se representan las creencias judías y cristianas. Se transformó en un catalizador para discusiones sobre tolerancia, historia y la influencia del cristianismo en la sociedad actual. Las conversaciones que suscitó la película también incluyeron análisis sobre su impacto tanto en comunidades religiosas como laicas. Algunos la consideraron una herramienta para fomentar el entendimiento interreligioso, mientras otros la criticaron por reforzar estereotipos negativos o por su representación de los eventos bíblicos. La cinta inspiró múltiples proyectos y diálogos en contextos académicos, teológicos y populares. Se empleó en seminarios, iglesias y foros de debate para profundizar en los significados contenidos en la narrativa bíblica y su pertinencia en la sociedad contemporánea. La capacidad de La Pasión de Cristo para resonar con audiencias globales, más allá de sus creencias personales, evidenció el potencial del cine para abordar y discutir temas universales como el sufrimiento, el sacrificio y la redención, resonando con textos como Romanos 5:8, que relata cómo Dios demostró su amor a través del sacrificio de Jesús. La Pasión de Cristo no solo triunfó en taquilla, sino que también marcó un hito en la manera de contar historias bíblicas en el cine. Estableció un antes y un después en la representación de temáticas religiosas, mezclando precisión histórica y teológica con un enfoque cinematográfico que no esquivaba la brutalidad ni la belleza de su tema. El impacto del filme ha motivado a una nueva generación de cineastas y artistas interesados en explorar temáticas religiosas desde perspectivas renovadas, centrando la atención en la humanidad de las figuras religiosas y la relevancia de las historias bíblicas en el contexto actual. También se ha convertido en una referencia para debates sobre los límites del arte al abordar temas delicados y significativos. La Pasión de Cristo ha incentivado a otros a tratar las narrativas bíblicas con un nivel superior de responsabilidad y profundidad, animando tanto a fieles como a escépticos a reevaluar la complejidad de estas historias y su efecto en distintos públicos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El legado del filme también se refleja en la demanda continua de contenidos que aborden temas de fe con seriedad y respeto, demostrando que existe un espacio significativo en la cultura popular para explorar estas narrativas con la dignidad y profundidad que merecen. Al concluir La Pasión de Cristo, el público no solo recibe una película, sino también una convocatoria a la reflexión y al debate. La ilustración de los últimos días de Jesús actúa como un espejo donde los espectadores pueden observar reflejadas sus vivencias y creencias personales. Esta convocatoria trasciende las creencias religiosas individuales, abarcando elementos universales de la condición humana, tales como el dolor, la pérdida, el sacrificio y la esperanza. El filme incita a cada espectador a reflexionar no solo sobre la vida de Jesús, sino también sobre cómo estos temas resuenan en su propia existencia. La cinta motiva una indagación más detallada de los textos y tradiciones que sustentan su narrativa. Al hacerlo,
abre un sendero para que tanto adeptos como nuevos interesados en el cristianismo puedan descubrir o reexaminar elementos de estas narrativas que son pertinentes para los retos y cuestionamientos actuales. Al finalizar la visualización de La Pasión de Cristo, los espectadores se enfrentan a una narrativa que va más allá del mero entretenimiento cinematográfico para convertirse en un catalizador de introspección espiritual y moral. La película logra esto mediante una representación vívida y a veces perturbadora de la crucifixión, que busca no solo contar una historia, sino provocar una respuesta emocional y espiritual profunda que resuene con las luchas y redenciones personales de cada individuo. En el contexto de la producción cinematográfica, La Pasión de Cristo se destaca por su meticulosa atención al detalle histórico y cultural. Desde el uso auténtico de idiomas antiguos como el arameo y el latín, hasta el cuidadoso diseño de vestuario y escenografía, la película busca recrear de la manera más fiel posible el contexto en el que Jesús vivió y murió. Este compromiso con la autenticidad ayuda a sumergir a los espectadores en la época y aporta una capa adicional de credibilidad a la experiencia visual. La elección del director Mel Gibson de mostrar explícitamente la violencia y el sufrimiento de Jesús ha sido tanto aclamada como criticada, mientras que algunos espectadores y críticos ven este enfoque como una representación honesta y necesaria del sacrificio extremo. Otros lo consideran excesivamente gráfico y en detrimento del mensaje más amplio de amor y redención que muchos asocian con la historia de Cristo. Desde una perspectiva psicológica, la intensidad de las escenas de tortura y crucifixión puede actuar como un espejo que obliga a los espectadores a confrontar sus propias ideas sobre el dolor, el perdón y el sacrificio humano. Esta confrontación no es cómoda para muchos, pero puede actuar como un poderoso vehículo para el crecimiento y la transformación personal, especialmente en un marco de fe y espiritualidad. El impacto cultural de La Pasión de Cristo se extiende más allá de las discusiones teológicas o cinematográficas. Ha influido en la manera en que las sociedades modernas comprenden y visualizan la historia bíblica. La película ha revitalizado el interés en las adaptaciones de las Escrituras y ha generado una ola de proyectos similares que buscan explorar estas antiguas narrativas con nuevos lentes creativos y tecnológicos. A nivel teológico, La Pasión de Cristo ofrece múltiples puntos de entrada para el diálogo interconfesional. Al presentar una figura tan central como Jesús de manera tan visceral, la película invita a creyentes de diversas tradiciones a reexaminar las raíces y las implicaciones de sus creencias. Esto puede ser particularmente valioso en un mundo cada vez más globalizado y multicultural, donde el entendimiento y el respeto mutuo entre diferentes tradiciones religiosas son cruciales. Además de sus contribuciones artísticas y espirituales, La Pasión de Cristo también ha generado debates importantes sobre la responsabilidad de los cineastas al abordar temas de significado religioso profundo. Estos debates destacan la delicada balanza entre la representación artística y la sensibilidad religiosa, especialmente cuando tales representaciones tienen el potencial de influir en la percepción pública y la comprensión de figuras y eventos sagrados. El legado de La Pasión de Cristo como un fenómeno cultural y religioso subraya la poderosa interacción entre el cine y la fe. La película no solo ha impactado la forma en que se producen y se reciben las historias religiosas en el cine, sino que también ha demostrado cómo tales narrativas pueden fomentar una reflexión profunda y personal que trasciende la pantalla, influenciando la vida espiritual y moral de los individuos. La Pasión de Cristo convoca a los espectadores a un viaje de autodescubrimiento,
donde las respuestas no siempre son simples ni evidentes. En vez de presentar soluciones llanas, propone una reflexión más intensa sobre lo que implica buscar y encontrar significado en el sufrimiento y la redención, haciendo eco de pasajes como Juan 16:33, donde Jesús asegura paz a pesar de las adversidades del mundo. ¿Cómo puede un único evento y un solo siervo de Dios alterar históricamente el curso de la civilización? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre algo extraordinario. Hace apenas 3 días, Mel Gibson tuvo un encuentro con Jesucristo, quien le transmitió una profecía tranquilizadora sobre el porvenir, evocando las escenas de una de sus películas. Actualmente, examinamos las trayectorias de 2 personajes influyentes. Gibson, célebre por sus papeles emblemáticos en filmes como Mad Max y La Pasión de Cristo, y Mar A.W. Arroyo, un abuelo que ha fomentado la paz y la unidad a través de su devota fe. Podría ser que la reciente vivencia de Gibson fuese tan impactante y real como las secuencias de sus propios largometrajes. Permitámonos descubrir cómo este encuentro prodigioso podría revolucionar nuestras creencias. El arte y la fe, juntos, tienen un impacto transformador. En primer lugar, tenemos a Mel Gibson, famoso por producir filmes impactantes que resuenan con el público. Su compromiso con su fe y su comunidad ha generado paz, unión y desarrollo entre sus adeptos. Al indagar en sus relatos, surge una interrogante constante. La historia de Mel Gibson, al igual que la de muchos otros en las Escrituras, nos recuerda el poder transformador de las experiencias personales con lo divino. En la Biblia encontramos numerosos relatos de encuentros personales con Dios que cambian la vida de los individuos y por extensión de sus comunidades. Por ejemplo, Moisés y el ardiente zarzal, Éxodo 3:1-4, o Pablo en el camino a Damasco, Hechos 9:3-6. Estos eventos nos muestran cómo una experiencia directa con lo sagrado puede tener un alcance inimaginable en la historia humana. ¿Qué revelaciones podríamos descubrir si estos 2 universos se encontraran? Ambos personajes siguen trayectorias distintas. Por ejemplo, Mel Gibson se ha distinguido por interpretar roles y narrativas complejas. Originario de Peekskill, Nueva York, aunque criado en Australia, la diversidad de su origen ha moldeado su estilo tanto actoral como directorial. Su primera gran oportunidad llegó con la saga de Mad Max, donde interpretó a Max Rokotansky, un héroe taciturno que lucha por subsistir en un entorno desolado y post-apocalíptico. Este papel demostró su capacidad para encarnar a un personaje tan resiliente como reflexivo, resonando profundamente con audiencias de diversas latitudes. Tras el éxito de Mad Max, Gibson protagonizó la serie de películas Lethal Weapon, interpretando a Martin Riggs, un policía que batalla con sus conflictos internos mientras resuelve delitos. Este personaje evidenció la versatilidad de Gibson, quien combinó acción, comedia y drama con maestría. Como director, su obra en Braveheart no solo lo destacó como actor en el papel de William Wallace, sino también como director, llevándose varios premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. En el contexto bíblico, la trayectoria de Gibson refleja historias de redención y liderazgo, similares a la de personajes como David, un joven pastor que enfrentó gigantes y se convirtió en rey. 1 Samuel 17, 2 Samuel 5:2, demostrando que los orígenes humildes pueden llevar a logros extraordinarios mediante la fe y la perseverancia. La carrera de Gibson no ha estado libre de obstáculos. Ha afrontado críticas por sus acciones personales y sus creencias particulares, lo que ha generado discusiones sobre su personalidad.
A pesar de ello, continúa produciendo películas impactantes como Hacksaw Ridge, que relata el relato auténtico de Desmond Doss, un héroe de la Segunda Guerra Mundial que logró salvar a numerosos compañeros sin recurrir a las armas. Esta producción se convirtió en un punto destacado para Gibson, brindándole reconocimientos y una nueva nominación al Oscar como mejor director. Mediante su filmografía, ha logrado transmitir lecciones de paz y mensajes que encuentran eco en aquellos que buscan un rumbo. Su contribución ha facilitado la conexión entre comunidades de distintas culturas y creencias, promoviendo una visión de unidad y espiritualidad que extiende su alcance más allá de los límites religiosos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. No obstante, la historia no termina aquí. Al observar la vida de estos dos individuos excepcionales, se observa un contraste evidente entre la representación de Gibson en las pantallas y la orientación espiritual de Mar A. Royal. No obstante, cada uno ha marcado su entorno de manera significativa. Su obra sigue motivando y provocando la reflexión, ilustrando cómo los individuos pueden utilizar sus habilidades para beneficiar y elevar a los demás. Emmanuel, cuyo liderazgo está profundamente arraigado en su fe, se esfuerza por establecer conexiones personales con su comunidad, brindando apoyo y alivio. Originario de Irak, más tarde se trasladó a Australia. Su recorrido ha estado marcado por el compromiso y la perseverancia. Liderar una comunidad extendida por diversos lugares, manteniendo la fidelidad a los principios tradicionales de su iglesia, representa un reto constante. Gran parte de su labor consiste en unir a personas de distintas culturas y creencias, facilitando su comprensión mutua. Se dedica a dar voz a aquellos a menudo marginados. Paralelamente, numerosas corporaciones están incrementando su apoyo a los derechos LGBT mediante sus productos, movidos por sus políticas internas y conexiones. Ambos, a su manera, exploran las diversas facetas de la experiencia humana y brindan perspectivas singulares sobre la vida. A continuación, exploraremos cómo el arte y la fe se entrelazan con cuestiones profundas. La fe frente a la corrupción, pero esto trasciende sus acciones. Nos demuestran también el poder del arte y la fe para transformar nuestra percepción del mundo. Ya sea a través de una película o un sermón, las historias que narramos y las creencias que mantenemos pueden impactar profundamente nuestras vidas y motivarnos a mejorar. Gibson y Emmanuel han expresado también sus opiniones sobre la corrupción en el Vaticano. En la Biblia encontramos que la verdad y la integridad son esenciales en la conducción de los pueblos. Proverbios 28:2 dice: «Por la transgresión de la tierra muchos son sus príncipes, pero por el hombre entendido y sabio su estado permanece largo tiempo». Esto resalta cómo el liderazgo guiado por valores sólidos puede influir en la comunidad y en la sociedad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal.
Ellos consideran que hay un abismo entre la verdadera devoción y las prácticas religiosas actuales. Destacan incidentes y cambios a lo largo de los años que apuntan a que el Vaticano podría haberse alejado de su misión esencial. Este diálogo entre ellos no es una conversación superficial, sino una revisión crítica de lo que perciben como un problema grave en una de las más antiguas y poderosas entidades religiosas del planeta. Enfatizan la necesidad de abogar por la verdad, aun cuando sea complicado. Tradicionalmente, el Vaticano ha simbolizado la guía espiritual y el liderazgo ético. El Papa, como líder de más de 1.000 millones de católicos mundialmente, ha visto cómo esta institución, históricamente respetada, ha enfrentado una ola de críticas. Inspirada por mostrar la profundidad del sacrificio de Cristo, Oprah decidió crear un filme que explorara este tema. Sus meditaciones sobre la pasión de Cristo la impulsaron a realizar esta producción, brindando a los espectadores una perspectiva renovada y un enfoque teológico distinto. Circulan rumores sobre una posible secuela de La Pasión. Este proyecto, de realizarse, captaría la atención no solo internacional, sino también interna de la comunidad eclesiástica. Denuncias de irregularidades financieras, ocultamientos y la desviación de los valores cristianos tradicionales han provocado que muchos fieles pierdan la fe en sus líderes eclesiásticos. Mel Gibson, un ferviente católico, ha sido un protagonista central en esta conversación gracias a su célebre película La Pasión de Cristo. Este film va más allá de narrar una historia simple, ilustrando la intensa batalla de un hombre que, enfrentando atrocidades, elige no recurrir a la violencia, sino superarlas con dignidad. Representa un testimonio elocuente de la resiliencia del espíritu humano en las adversidades. Frecuentemente Gibson ha destacado la importancia de regresar a los fundamentos cristianos, criticando a la Iglesia por alejarse de estas esenciales creencias. Reflexionando sobre su trayectoria, Gibson ha comentado sobre sus numerosos desafíos artísticos, muchos de los cuales no son ampliamente conocidos. Relata su retorno a la dirección cinematográfica como quien vuelve a montar una bicicleta, destacando el valor que le encuentra a mantenerse activo en la arena creativa. Por otro lado, Mari Emanuel, un líder espiritual con un sólido conocimiento de la teología cristiana y la historia eclesiástica, adopta un enfoque más académico hacia los asuntos contemporáneos. Investiga la trayectoria histórica de la Iglesia, el papel del Vaticano y los desafíos que enfrenta en la actualidad. Mari se mantiene humilde, atribuyendo sus logros a la divinidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Empieza a resaltar el poder transformador del amor y lo enmarca como una narrativa de sacrificio, donde alguien entrega su vida por los demás. Su perspectiva no se centra solo en lo negativo, sino en cómo la Iglesia podría regresar a sus fundamentales valores cristianos.
inicia reconociendo el vasto impacto que el Vaticano ha tenido en la esfera religiosa y política a lo largo de los siglos. Pese a su influencia, el Vaticano ha sido azotado por controversias y tensiones internas. Mel Gibson y Marmari Emanuel estudian lo que identifican como las principales causas de la debacle ética del Vaticano, destacando el incremento de enfoques seculares, la integración de conceptos ajenos a la religión dentro de la Iglesia y el declive de las doctrinas cristianas ortodoxas. En este contexto, la polémica que rodea a las figuras públicas parece desvanecerse ante desafíos inusitados. Ellos observan una dinámica extraña en las contiendas de poder entre las celebridades. Sostienen que estos conflictos han desviado al Vaticano de su enfoque en la misión espiritual hacia una preocupación por su influencia global. Este desplazamiento, advierten, es peligroso y requiere una intervención urgente si la Iglesia desea retornar a sus fundamentos espirituales. Recientemente se presentó un evento notable que involucró a Keanu Reeves, Katt Williams y Oprah Winfrey. Han sido blanco de críticas recientes debido a acciones polémicas y desacuerdos con otras figuras del espectáculo. La situación se intensificó cuando Katt Williams expresó su descontento hacia ella, un acontecimiento ya sorprendente en sí mismo. El respaldo de Keanu Reeves a la postura de Katt Williams generó un eco considerable en la comunidad. Keanu, reconocido por su serenidad y distanciamiento de conflictos, tomó a todos por sorpresa al involucrarse en esta controversia. Esto llevó a un replanteamiento general sobre su autenticidad, cuestionando si su persona pública refleja verdaderamente su esencia. Katt Williams, conocido por su franqueza y críticas directas, ganó notoriedad cuando Keanu secundó sus comentarios. Dado que Keanu usualmente evita las disputas en Hollywood, su participación en este debate intensificó el asombro general. Este respaldo inusitado entre Keanu y Katt llevó a un análisis más profundo sobre la discrepancia entre cómo se manejan en privado y su comportamiento ante el público. Se desataron discusiones sobre la autenticidad de sus imágenes públicas en comparación con sus verdaderos caracteres detrás del telón. Críticos argumentan que existe un abismo entre su proyección y su comportamiento real. Se ha cuestionado si ella utiliza su influencia para manipular su imagen y salvaguardar sus propios intereses, incluso a expensas de otros. Pero lo que realmente impactó fue la percepción de que estas diferencias no representan meramente un choque superficial entre celebridades. Este escenario refleja Proverbios 16:2, donde se afirma: «Todas las maneras del hombre son limpias en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus». Esto resalta la importancia de la integridad entre nuestro ser público y privado, un principio vital tanto en la vida cotidiana como en las altas esferas de la fama. Surgen más interrogantes sobre el poder, la fama y lo que ocurre en las sombras del mundo del espectáculo. A medida que se analiza en profundidad la discrepancia entre la fachada pública y los actos privados de figuras como ella, emergen dudas sobre la autenticidad de su influencia y si emplea su posición para ventajas personales. Esta discusión es crucial, ya que arroja luz sobre la complicada dinámica entre el impacto de las celebridades y cómo las percibe el público. Nos lleva a cuestionar qué parte de lo que observamos es auténtico y cuánto se ha fabricado para preservar una determinada imagen. Este diálogo seguirá mientras la gente formule preguntas incisivas sobre el uso real de la fama por parte de las celebridades, especialmente las más influyentes como ella. Recientemente, Taraji expresó su opinión sobre una cuestión delicada. Manifestó su descontento con la compensación recibida por su arduo trabajo en un proyecto.
Quedó claro que consideraba que sus esfuerzos fueron subestimados, aunque optó por no entrar en detalles o emitir acusaciones directas. Su enfoque parecía orientado a concienciar más que a causar un escándalo. Aunque su enfoque fue sutil, el mensaje de Taraji fue inequívoco. Ella sostiene que las personas deben recibir un pago justo por su labor y clama por más transparencia y equidad en los asuntos de compensación. Al hablar, destacó cómo estas prácticas desleales pueden perjudicar la reputación de una persona. Este escenario nos recuerda el versículo de Miqueas 6:8 que dice: «Se te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Esto enfatiza la importancia de la integridad y la justicia, incluso en la esfera del entretenimiento, donde las apariencias pueden ser engañosas. Posteriormente, observamos a Taraji defender lo que considera correcto, enfrentando las polémicas ocultas de la élite de Hollywood. Al mismo tiempo, se encontró en una situación complicada tras proponer una campaña de financiación para el Departamento de Bomberos de Mali. Jason Momoa, conocido defensor de los derechos ambientales e indígenas, criticó su iniciativa en Instagram, alegando que el esquema de financiación podría perjudicar a la comunidad local. Además, sugirió que los turistas se abstuvieran de visitar la zona para permitir su recuperación. Sin embargo, este no era el peor aspecto de la situación. Taraji experimentó una considerable reacción negativa, con críticas que la acusaban de querer ser vista como una salvadora. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la controversia, y pronto la opinión pública cuestionaba sus motivos y si sus acciones eran beneficiosas o simplemente complicaban las cosas. A pesar de sus buenas intenciones, parecía no poder evadir el escrutinio constante. Algunos comenzaron a sugerir que su imagen pública podría estar sufriendo un deterioro por acusaciones de manipulación. Son pocas las personas que se atreven a discutir esto abiertamente debido a su influencia, pero esto revela lo complejo que puede ser el mundo del espectáculo. Por otro lado, Keanu Reeves mantiene una actitud humilde y abierta. A pesar de ser una de las mayores estrellas de Hollywood, es querido no solo por su comportamiento, sino también por su genuina sencillez. La autenticidad de Keanu lo ha hecho increíblemente popular entre fans y colegas. Mientras tanto, el comediante Kat continúa agitando la industria del entretenimiento. Este relato nos recuerda a Proverbios 15:1, que dice: «La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor». Esto subraya la importancia de cómo nuestras acciones y palabras pueden influir y ser interpretadas por otros, especialmente bajo la lupa pública. Ha sido franca respecto a las sombras que acechan Hollywood, donde ha expuesto cómo ciertas figuras poderosas manipulan y subyugan a otros para conservar sus esferas de influencia. En una reciente declaración, Kat reafirmó su compromiso de seguir proclamando la verdad, sin importar las repercusiones, subrayando que para ella la integridad prevalece sobre la complacencia con el sistema establecido. A través de estos testimonios se desvela la complejidad del ambiente hollywoodense. Personas como Keanu mantienen su honestidad y por ello son respetados, mientras que otros caen en la sed de poder, lo cual a menudo tiene un alto costo. Esta situación refleja el eterno dilema entre la fama, la influencia y la genuinidad. Recientemente, tuvo la ocasión de conversar con Michael Jackson antes de su fallecimiento. Jackson, quien había participado en su programa anteriormente, en aquella ocasión la elogió como un gran talento. Sin embargo, tras la muerte de Michael, ella reavivó ciertas acusaciones pasadas contra él, lo que provocó que el público cuestionara sus motivos, especialmente dado que Wade Robson,
y James Safechuck habían renovado sus denuncias contra Jackson. La actriz Rose McGowan se expresó en Twitter contra Oprah, acusándola de inautenticidad y de manipular a otros en su propio beneficio. McGowan también criticó las relaciones de Oprah con figuras controvertidas como Harvey Weinstein y su aparente desatención hacia las víctimas de Russell Simmons. Su mensaje en Twitter reveló un creciente escepticismo acerca de su integridad. Como respuesta, Oprah tuiteó que era consciente de que su nombre circulaba en base a rumores infundados. Este escenario refleja el versículo bíblico en Lucas 12:2-3. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad será oído en la luz, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos será pregonado en las azoteas. Esto resalta la inevitabilidad de que las verdades ocultas salgan a la luz, especialmente en un entorno tan público y examinado como el de Hollywood. Ella aseguró no tener vínculos con delitos y enfatizó que su interés principal era preservar su bienestar durante la crisis sanitaria, instando a la comunidad a cuidar de su salud y seguridad. Aún así, el ambiente de Hollywood es frecuentemente marcado por engaños y el aprovechamiento de otros. Katt Williams, la humorista, ha sido vocal respecto a estos asuntos, lo que ha provocado que más personas la miren con escepticismo. Surge la interrogante sobre si su conducta es realmente perjudicial o si las interpretaciones negativas son producto de los retos de mantener una imagen pública. Así, se van desvelando las narrativas auténticas detrás de su reputación estelar. Las intricadas dinámicas de la élite de Hollywood pueden llevar a que las críticas sean desproporcionadas o descontextualizadas. Como figura pública, está constantemente bajo la lupa. Algunos la tachan de hipócrita, mientras otros sugieren que hay elementos ocultos en su historia. Con el despliegue de estos eventos, la audiencia observa atentamente, anticipando que la verdad salga a flote. Por el momento, el debate sobre su conducta y ética permea los medios, reflejando el intenso foco en cada uno de sus movimientos. Este panorama nos recuerda las palabras de Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Este versículo subraya la importancia de la honestidad y la consistencia en nuestras acciones, especialmente bajo la mirada crítica de un público observador como el de Hollywood. La polémica no concluyó allí. Figuras de Hollywood como Jason Momoa también intervinieron, arrojando luz sobre aspectos adicionales. Tras un incendio en Maui, Momoa comentó que su comportamiento tras bambalinas era más complejo de lo que el público podía percibir. Las declaraciones de Momoa añadieron una capa más a la ya enredada narrativa sobre ella, aumentando la curiosidad de fans y críticos acerca del verdadero impacto de sus acciones. Durante años, ha estado en el foco de numerosos debates con diversas celebridades y la controversia no le es ajena. Una figura que frecuentemente parece estar en el ojo del huracán es Whitney Houston. Aunque Whitney fue querida por muchos, su conducta evolucionó a lo largo del tiempo. Esto recuerda a cuando Angelina Jolie se negó rotundamente a respaldar un programa educativo en Sudáfrica, un proyecto que muchos esperaban que apoyara, dado su compromiso con la labor humanitaria. Esta decisión dejó perplejas a muchas personas, especialmente después de que había apoyado a Jennifer Aniston, quien se encontraba en un conocido triángulo amoroso con Angelina. Pero ese no era el único conflicto. La tensión se intensificó también con otras celebridades, incluyendo una disputa con Rachel Ray. Hubo informes de que ella acusó a Rachel de emitir comentarios racialmente insensibles. Rachel lo negó,
pero algunos rumores sugieren que hubo conflictos no resueltos entre ellas. Ella sentía que las palabras de Rachel reflejaban una falta de comprensión hacia las luchas raciales, lo que resultó en un distanciamiento entre las celebridades. Este entramado de controversias nos recuerda a Proverbios 26:20, que dice: «Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda». Este versículo resalta cómo la ausencia de provocación o comentarios irresponsables puede prevenir conflictos y malentendidos, una lección valiosa en el complicado mundo del entretenimiento. Algunos la respaldaron, mientras que otros apoyaron a Rachel. Su amistad parecía irreparable tras el incidente. Posteriormente, surgió un conflicto con el actor Chris Pine. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los pormenores no fueron divulgados, ya que Chris optó por mantener la mayoría en privado, evitando declaraciones públicas. Aunque desconocemos los detalles completos, la situación alimentó rumores y empañó su imagen como protagonista habitual de las polémicas entre celebridades. Sin embargo, esto no fue lo más grave. El rapero y actor Ludacris también se sintió agraviado tras participar en su programa. Creía que su entrevista fue editada de tal forma que distorsionaba su imagen, presentando sus comentarios como el foco, mientras que minimizaba sus verdaderas intenciones. Ludacris se irritó al sentir que la edición no reflejaba su deseo de hablar sobre su película en lugar de su carrera musical. Más recientemente, Jason Momoa manifestó su descontento tras un incendio en Maui. Jason había sido claro sobre la necesidad de que los turistas se abstuvieran de visitar para permitir la recuperación local y la obtención de recursos necesarios. Sin embargo, ella adquirió una propiedad en Maui justo después del desastre, lo que Jason consideró insensible. Creía que esto restaba atención a los esfuerzos de recuperación de las comunidades indígenas ya afectadas. Estos incidentes demuestran que sus relaciones con otras celebridades suelen generar interés público y debate. Cada controversia, ya sea con Whitney, Angelina, Rachel, Chris, Ludacris o Jason, destaca la complejidad de sus vínculos en el ámbito de las celebridades. Y aunque frecuentemente está en el foco de atención, no siempre es por razones positivas. ¿Cuál es tu opinión sobre su influencia en el círculo de celebridades? ¿Es beneficiosa o perjudicial? Deja tu comentario y suscríbete para participar en la discusión y mantenerte al día. Este panorama evoca lo expresado en Eclesiastés 7:21-22. Tampoco apliques tu corazón a todas las palabras que se hablen, para que no oigas a tu siervo cuando te maldiga, porque muchas veces también tu propio corazón sabe que tú igualmente has maldecido a otros. Esto nos recuerda que en el entramado de relaciones y percepciones públicas, es crucial no precipitarse a juzgar basándonos solo en lo que se ve o se oye. En el mundo del entretenimiento, las dinámicas interpersonales pueden a menudo volverse tan destacadas como los propios talentos de las celebridades. La capacidad de manejar estas relaciones con gracia y respeto a menudo se pone a prueba en el ámbito público, donde cada acción y palabra puede ser escrutada. Es esencial para las figuras públicas desarrollar una piel gruesa y estrategias para manejar la presión constante y la crítica. En este contexto, la responsabilidad social de las celebridades se convierte en un tema de debate. Al poseer una plataforma que les da un alcance masivo,
tienen el potencial de influir en la opinión pública y en la cultura de maneras significativas. Cómo eligen usar esa influencia puede tener implicaciones duraderas, tanto para sus propias carreras como para las causas que deciden apoyar o denunciar. El activismo de celebridades es otro aspecto que merece atención. Cuando figuras como Jason Momoa toman una postura pública sobre temas ambientales o sociales, no solo arrojan luz sobre estas cuestiones, sino que también se exponen a la crítica por parte de aquellos que pueden ver sus acciones como un intento de ganar publicidad o como una invasión en campos fuera de su experiencia. La transparencia es vital en la era de la información. Las celebridades que eligen compartir abiertamente sus vidas y desafíos con el público pueden ayudar a normalizar problemas y fomentar un diálogo abierto. Sin embargo, esta apertura también puede llevar a invasiones de privacidad y a juicios severos por parte de la opinión pública y los medios. La ética en la edición de contenido, como se mencionó en el caso de Ludacris, es otro tema crítico. Los medios de comunicación y las plataformas que distribuyen contenido de celebridades tienen la responsabilidad de representar fielmente a las personas que aparecen en sus programas. La manipulación de contenido para crear una narrativa específica puede dañar reputaciones y engañar al público. El impacto de las redes sociales en las carreras de las celebridades es inmenso. Plataformas como Twitter e Instagram no solo son herramientas para la promoción personal y profesional, sino también espacios donde las interacciones pueden desencadenar conflictos o malentendidos, amplificados por la rapidez con que se esparce la información. La gestión de crisis se ha convertido en una habilidad crucial para las figuras públicas. Saber cómo y cuándo responder a las controversias puede determinar la percepción pública de una celebridad a largo plazo. La elección de permanecer en silencio o de enfrentar un problema de frente debe ser cuidadosamente considerada para evitar escaladas innecesarias o el deterioro de la imagen pública. Finalmente, la responsabilidad del público y de los consumidores de medios también es clave. En un mundo donde las celebridades están constantemente bajo vigilancia, el público debe esforzarse por buscar veracidad y no participar en la difusión de rumores sin fundamento. Fomentar un consumo crítico de medios puede ayudar a crear un ambiente más justo y respetuoso para todos en el ámbito público. A menudo observamos a las celebridades y pensamos que poseen todo lo deseado. Disfrutan de riquezas, éxito, talento, atractivo, seguidores y renombre. Sus existencias parecen rebosar de gozo y lo que comparten en las plataformas digitales luce impecable. Sin embargo, ¿es esta la realidad? ¿Estos individuos se sienten verdaderamente realizados y han hallado un sentido profundo a sus vidas? Más aún, ¿experimentan tranquilidad en su interior? La verdad es que la situación difiere bastante de lo que se transmite por televisión y redes. Numerosos famosos enfrentan dificultades graves como depresión, ansiedad, soledad, adicciones, enfermedades, violencia y maltrato. Muchos llegan a perder la esperanza y en consecuencia sus vidas se ven profundamente afectadas. Recientemente, el caso del actor Matthew Perry es un ejemplo doloroso. Conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, fue hallado sin vida en su residencia. A pesar de su fortuna y notoriedad, adquirida incluso al cobrar $1 millón por cada capítulo, Perry lidió con numerosos desafíos, incluyendo la dependencia a medicamentos, drogas y alcohol. Sufrió repetidas internaciones en centros de rehabilitación y batalló con enfermedades que casi le cuestan la vida. Aunque rodeado de fama en sus años mozos, nunca formó una familia ni tuvo descendencia, un anhelo importante para él.
La depresión lo convenció de que no merecía dicha felicidad ni era capaz de brindar alegría a otros. En la Biblia encontramos relatos que reflejan esta lucha interna y la búsqueda de paz verdadera, como en Eclesiastés 2:11, donde Salomón habla de la vanidad de los placeres mundanos, o en Mateo 11:28, donde Jesús invita a los cansados y cargados a encontrar reposo en Él, prometiéndoles alivio y paz para sus almas. Estos pasajes subrayan que más allá del éxito material, es crucial buscar una paz que solo se puede encontrar en una relación más profunda con Dios. Matthew había logrado liberarse de sus adicciones hace unos años y, al encaminarse hacia una existencia más serena, tuvo que enfrentar las repercusiones de las decisiones equivocadas que tomó durante su vida. Falleció a la edad de 54 años, solo en una mansión valorada en millones de dólares. Probablemente usted también conozca otros casos similares de trágicos desenlaces. Tomemos, por ejemplo, a Elvis Presley, conocido como el rey del rock, quien fue uno de los artistas más destacados y con gran influencia en la música. Registró ventas superiores al 1.000.000 de copias, recibió innumerables galardones y protagonizó películas y espectáculos que se convirtieron en emblemáticos. Aunque poseía una riqueza calculada en más de 300 millones de dólares, su vida estuvo marcada por el padecimiento. Enfrentó adicciones a drogas y al alcohol, así como problemas de obesidad e hipertensión. La separación de su esposa, quien lo abandonó cuando su hija era aún pequeña, afectó profundamente su vida. Esto lo empujó aún más hacia las adicciones y la depresión, exacerbadas en parte por las exigencias de su manager, y finalmente murió a los 42 años debido a una sobredosis. Asimismo, no podemos dejar de mencionar a Michael Jackson, otro gigante de la música. Considerado por muchos como el artista más talentoso que ha existido, Michael Jackson vendió más de 750 millones de discos y recibió numerosos premios prestigiosos. Sus actuaciones memorables y su música y coreografías revolucionarias dejaron una huella imborrable. Poseía una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares y vivía en una mansión tan vasta que incluía su propio parque de diversiones, Neverland. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. La Biblia aborda temas similares de prosperidad material contrastada con tribulaciones personales, como en el Salmo 49, 16 a 20, que reflexiona sobre cómo la riqueza no puede redimir una vida, o en Proverbios 23, 4 a 5, que nos advierte sobre el esfuerzo vano por acumular riquezas. Estos versículos nos recuerdan que más allá de la fama y la fortuna, es vital buscar un legado de valores y bienestar espiritual. No obstante, su vida estuvo marcada por la tristeza y la soledad. Padeció maltrato infantil, enfrentó el racismo, la hostilidad mediática, múltiples cirugías estéticas, trastornos de la piel y trastornos del sueño. Michael Jackson fue falsamente acusado de actos deshonestos, coaccionado por su propio padre, hermanos y otros involucrados en sus finanzas. Michael cayó en un pozo de desesperación tan profundo que falleció a los 50 años en su residencia, en circunstancias que aún generan controversia. Respecto a Amy Winehouse, destacó como una voz líder del soul, con un timbre vocal que reflejaba su espíritu.
A los 27 años se había posicionado como una de las artistas más talentosas y aclamadas de su tiempo. Sus discos alcanzaron ventas millonarias y su música resonó globalmente. No obstante, su existencia fue una lucha constante contra las adicciones, la depresión y la presión pública. Amy fue víctima de la explotación por parte de su padre y de manipulaciones por su esposo, quien exacerbó su dependencia. Su vida concluyó trágicamente con una sobredosis de cocaína a los 27 años. Y recordemos también a Whitney Houston. Whitney fue una de las voces más emblemáticas y queridas a nivel mundial. Conocida como la reina del pop, vendió más de 200 millones de álbumes, recibió numerosos reconocimientos y participó en películas exitosas como El guardaespaldas y La mujer del predicador. Pocos saben que su verdadera pasión era la música gospel. En la Biblia encontramos reflexiones sobre la carga del éxito y la fama en Eclesiastés 2:8, donde Salomón menciona la vanidad de acumular riquezas y placeres. Además, en 2 Corintios 12:9, se habla de cómo la gracia de Dios es suficiente, incluso en nuestras debilidades más profundas, recordándonos que nuestros triunfos terrenales no deben eclipsar nuestra necesidad de gracia y redención. A pesar de su triunfo profesional, Whitney Houston se alejó de los principios divinos. En un diálogo con periodistas, admitió sentir remordimiento por descuidar su espiritualidad. Estas sensaciones de culpa, sumadas a una serie de adversidades, la empujaron hacia el abuso de sustancias y bebidas alcohólicas, experimentando asimismo severos episodios de depresión y ansiedad. Sufrió agresiones de su cónyuge agresivo y fue objeto de vergüenza pública. Su emblemática voz y su apariencia se deterioraron, culminando su vida a los 48 años en un trágico accidente en su baño, después de mezclar medicación fuerte con alcohol. Es crucial aclarar que este análisis no pretende criticar ni reprobar a estos individuos por sus acciones. No somos ejemplares de perfección frente a los demás, y aunque nuestras vivencias sean distintas, todos atravesamos retos y erramos. Continuemos entonces. Estas figuras tenían acceso a todo lo deseable a nivel terrenal, aquello que muchos anhelan, pero carecían del sosiego que únicamente puede derivar de la gracia divina, dejando un vacío en sus existencias. Ponderemos esto. ¿Qué es verdaderamente esencial en la vida? ¿Qué realmente aporta felicidad al ser humano? ¿Qué otorga paz y certeza? ¿Son acaso los bienes materiales como el dinero, el éxito y la influencia? ¿Number? ¿O serán las conquistas intelectuales como el saber, las artes, la cultura y la ciencia? Tampoco son la solución definitiva. No estoy sugiriendo que estos elementos sean inútiles o que debamos descartarlos. Entiendo que poseen su valor y pueden emplearse para el bien y la magnificación de lo divino, pero también reconozco que por sí solos no bastan. Por ello, Jesús enunció en Mateo 6:19-21 que no debemos acumular riquezas terrenales, susceptibles a deterioro y robo, sino tesoros celestiales, pues donde esté nuestro tesoro, allí también se encontrará nuestro corazón. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Por qué aquellos que parecían tenerlo todo terminan sus vidas de manera tan triste? ¿Qué les faltó para alcanzar la felicidad? ¿Qué no lograron hallar en su existencia? Reflexiono sobre estas cuestiones y me remiten a un pasaje de la Biblia en Eclesiastés, capítulo 3,
que quizás hubiera alterado los destinos de estos individuos y de otras muchas figuras públicas, si solo comprendieran el significado profundo de estas palabras que dicen: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Además, se nos dice que Dios implantó la eternidad en el corazón del hombre, sin que ninguno pueda comprender del todo lo que Dios ha realizado de principio a fin. Consideren esto, hermanos y hermanas. Cada persona posee un anhelo de eternidad, un vacío que no se sacia fácilmente. A menudo, sin saber cómo llenar esta carencia, las personas caen en el pecado buscando saciedad. Este versículo fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio y opulento que jamás haya existido. A pesar de su riqueza, poder, placeres y sabiduría, Salomón llegó a comprender que todo era vanidad, es decir, efímero y sin valor duradero. Al igual que muchos famosos, enfrentó tribulaciones por su riqueza e influencia. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La Biblia nos relata que su reinado no estuvo exento de adversidades, en gran parte porque permitió que la fama y el poder lo alejaran de Dios y lo llevaran a idolatrar a dioses falsos. Sin embargo, a diferencia de las celebridades mencionadas al inicio, Salomón logró abrir sus ojos a tiempo y se dio cuenta de que Dios creó a los humanos para vivir eternamente con Él, y que solo Él puede llenar el vacío en nuestros corazones. Al final, él llegó a la conclusión de que estos intérpretes, tristemente, no hallaron oportunamente o despreciaron la importancia de la gracia divina, pensando erróneamente que no la requerían o que no eran merecedores de ella. De su reflexión surgieron dos lecciones esenciales. La primera es que fuimos ideados por y para Dios. Esto significa que estamos diseñados para vivir en armonía con el Creador, tanto en esta vida como en la perpetuidad. Estamos destinados a exaltar a Dios con nuestros dones, capacidades y bienes. No importa cuánto patrimonio, celebridad, éxitos o dominio acumulemos en este mundo, el verdadero sosiego y contento se encuentra únicamente en la relación con Dios. La segunda enseñanza es que no fuimos creados para acumular gloria. Dios nos diseñó para ensalzarlo a Él, no a nosotros mismos. Esto aclara por qué tantos se desorientan al obtener renombre. Asumen un rol que no les corresponde, trayendo consecuencias nefastas. Al no saber manejar su nueva realidad, terminan abrumados y destruidos por vicios, el desaliento y la manipulación de otros. Esto no sugiere que no podamos ser exitosos en lo que emprendemos. Al contrario, puedes destacarte como cantante o ser un artista cuyo trabajo sea elogiado y estimado. Lo que no debe suceder es considerar que la popularidad, el capital y el poder son lo único importante en la vida. Una persona exitosa puede emplear los talentos que Dios le ha proporcionado para influir positivamente en el mundo. El secreto es mantener la sencillez, reconocer que toda la alabanza y gloria pertenecen a Dios, y que la felicidad y el sentido de nuestra vida se encuentran en Él, no en los bienes terrenales.
Por eso, mi deseo es que estos relatos trágicos te inspiren y encuentres en Jesús el sentido verdadero de tu existencia. En nuestra búsqueda por la plenitud, muchas veces olvidamos la esencia espiritual que subyace a nuestra existencia. La historia nos muestra que incluso aquellos adornados con riquezas y honores frecuentemente experimentan un vacío que no puede ser llenado por los placeres mundanos. Este anhelo profundo por algo más grande es un eco de nuestra naturaleza divina, diseñada para trascender lo material y conectarse con algo eterno. Los relatos de figuras célebres que encontraron en su camino oscuros desenlaces sirven como recordatorios sombríos de que la fama y la fortuna no garantizan una vida plena o contenta. Es fundamental reconocer que, sin una base espiritual, los éxitos terrenales pueden llevar a un estado de desorientación y pérdida de sentido, donde el brillo del estrellato no logra iluminar las sombras internas. La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde líderes y artistas reconocidos, a pesar de sus logros, terminaron enfrentando la soledad y el descontento. Esto resalta la importancia de cultivar la espiritualidad como un pilar en nuestra vida, algo que ofrece dirección y consuelo en momentos de incertidumbre y desafío. En el contexto bíblico, se nos recuerda constantemente que nuestra identidad no debería estar fundamentada en lo que poseemos o alcanzamos, sino en nuestra relación con lo divino. Personajes como Moisés y David, a pesar de sus fallos y desvíos, encontraron redención y propósito al reorientar su vida hacia Dios, demostrando que el verdadero valor reside en nuestra alineación con los designios divinos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El desarrollo personal y espiritual se presenta como una solución duradera al vacío que muchas veces intentamos llenar con logros superficiales. Al cultivar una relación personal con lo divino, se abre la posibilidad de una transformación interna que puede irradiar hacia todas las áreas de nuestra vida, ofreciendo un sentido de paz y dirección que el mundo material solo no puede proporcionar. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría y felicidad radican en conocer y seguir los caminos de Dios. El libro de Proverbios está repleto de consejos sobre cómo vivir una vida recta y significativa, enfocándonos en la justicia, la misericordia y la humildad como pilares de una existencia verdaderamente rica y satisfactoria. En las Escrituras se destaca también la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la construcción de una vida espiritual sólida.